Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el tema de fracturas intertroncantéricas en el adulto mayor desde un punto de vista de algunos, llamémoslos tips prácticos para tener en cuenta o datos para tener en cuenta en el abordaje de estos pacientes. Entonces, esta charla, la importancia que tiene o surge por, pues, la importancia que nos da es que aproximadamente se presentan 1,6 millones de fracturas de cadera al año. De este valor, aproximadamente el 50% son fracturas intertrocantéricas. Dice la literatura que aproximadamente entre los próximos 5 a 10 años, este valor o esta incidencia se va a incluso a duplicar en esta presentación. También pues es muy importante la mortalidad que esta fractura nos representa en los adultos mayores, ya que aproximadamente presenta un 10% de mortalidad al mes y un 30% de mortalidad al primer año. Por esto pues surge el tema de revisar este tema, como dije anteriormente, con unos datos como a tener en cuenta. Vamos a mirar qué es el índice de zinc, las clasificaciones más usadas pues en la práctica. Vamos a hablar de los 10 tips, un artículo pues clásico y criterios de reducción que hay para estas fracturas. Entonces, para empezar a hablar del índice de zinc, primero debemos mencionar que pues a nivel del fémur proximal vamos a tener unas trabéculas que pues van a ser principalmente de dos tipos, tensiles y compresivas. Van a ser primarias y secundarias y en medio de estas trabéculas va a haber un espacio que pues va a estar más debilitado porque no va a tener estas trabéculas que se denomina el triángulo de Ward, que es pues, el sitio por donde se van a generar las fracturas intertroncantéricas. Entonces, el índice de zinc lo que nos dice es que nosotros debemos mirar radiográficamente estas trabéculas para poder dar una clasificación o dar un diagnóstico de osteoporosis, o es lo que se trata este índice, que es una forma de costo bajo comparado con la densitometría para hacer un diagnóstico de osteoporosis. Entonces, índice lo que nos dice es que pues, nosotros debemos mirar estas trabéculas que mencioné anteriormente, dependiendo de pues, si están presentes o no, vamos a dar un grado. Cuando llegamos al grado uno es que ya la totalidad de las trabéculas desaparecieron o quedan muy pocas trabéculas de compresión primarias, y esto nos dice que ya hay una osteoporosis severa. Sin embargo, también mucha literatura nos dice a nosotros que este índice pues es muy dependiente de la calidad de la radiografía, de cómo se tome, si el paciente tiene obesidad o alguna patología en tejidos blandos que no nos deje ver adecuadamente las trabéculas y nos haga tener pues una clasificación inadecuada según el índice. Aquí pues hay también varios artículos o varios reportes en la literatura donde empiezan pues como a comparar el diagnóstico con la densitometría comparado con este índice. Este es un ejemplo donde pues en este estudio se valoraron 100 pacientes. De estos 100 pacientes, del 12% se diagnosticó con osteoporosis por la densitometría, y se definió que el índice de zinc no discrimina entre el grado de osteoporosis o la osteopenia para este artículo, porque lo que ellos refieren es que los cambios en las trabéculas o cambios radiográficos se van a empezar a ver hasta que haya un 40% de la pérdida de la estructura ósea trabecular. Entonces, pues ya va a ser como un diagnóstico tardío. Y pues lo que mencioné anteriormente, la técnica y la calidad de las radiografías. Para hablar un poco de las clasificaciones que presentan estas fracturas intertrocantéricas, pues primero mencionar las fracturas, la clasificación de la AO, pues donde el número 3 nos refiere a fracturas en fémur, el número uno fracturas de fémur proximal y la letra A, fracturas intertrocantéricas específicamente. Entonces ahí nos va a dividir en uno 2 y 3. Vuelvo y retomo 31A, 1, 31A, 2 y 3. Entonces, lo que nos dice es que las uno, lo que nos habla es de un trazo estable, un trazo simple, que si bien puede haber algo de conminución en la pared lateral con el índice de pared lateral va a estar conservado, que más adelante ya vamos a mencionar cómo se calcula este índice. Las tipo 2 ya nos habla de un compromiso de la pared lateral con una medida de menor de 20,5 milímetros, y las tipo 3 nos habla de un trazo transverso, que son fracturas inestables. También esta clasificación nos aporta a decirnos que las tipo uno por lo general se van a poder manejar con un implante extramedular, las tipo 3 intramedular y las tipo 2 pues debemos valorar
esa competencia de la pared lateral para definir cuál tipo de implante vamos a usar. Otra clasificación clásica es la clasificación de Tronzo. La clasificación de Tronzo pues se divide en 5 grados. La grado 3 se subdivide en A y B. En la tipo 1 nos dice que hay una fractura con un trazo incompleto. La tipo 2 es un trazo completo pero no desplazado. En la tipo 3, la tipo A va a tener compromiso del trocánter mayor. La tipo B, compromiso del trocánter menor. Y puede haber un telescopaje del segmento proximal hacia el segmento distal. En las tipo 4 ya va a haber un compromiso del cálcaro y la pared posteromedial. Y en las tipo 5 son los trazos inversos o extensión subtrocantérica. Listo, entonces ahora vamos a hablar de los 10 tips que son importantes para para mejorar los resultados en las osteosíntesis de las fracturas intertrocantéricas. Entonces, el primer tip que nos menciona el artículo es verificar o ver la técnica del TAD. El TAD es una técnica que es intraoperatoria que se usa para ver la colocación profunda y central del tornillo. Entonces, ¿esta cómo se va a medir? Es la suma de las distancias en la radiografía AP y en la radiografía lateral, donde se mide desde la punta del implante o del tornillo hasta el ápice de la cabeza femoral. Luego estas dos medidas se suman y nos va a dar, lo ideal es que 20 milímetros es el ideal. Ya lo máximo que nos podría dar es 25 milímetros, porque ya si nos da superior a 25 milímetros, entonces nos va a decir que va a aumentar la posibilidad del curout. Y si es menor pues de 20 milímetros, también nos puede predecir una falla en el implante. Acá está pues el ejemplo de cómo lo medimos. Idealmente se debería medir en el intensificador de imágenes. Listo, entonces el segundo tip que nos dice si no hay pared lateral, pues no se debería poner el implante de la cadera del DHS. Entonces, ¿cómo se mide esta pared lateral? Vamos a coger a partir de el tubérculo denominado el trocánter mayor y vamos a medir 30 milímetros o 3 centímetros hacia inferior, y a partir de ahí medimos un ángulo de 135 grados y trazamos una línea paralela entre las dos corticales, y que acá es el número que corresponde al 11,74 en la imagen de la izquierda, y eso es lo que nos va a dar la pared lateral. Entonces, normalmente si nos da un grosor de 20 milímetros, entonces no se debería poner un DHS, sino pues deberíamos usar un clavo, porque hay un riesgo pues de que haya una falla prematura si ponemos un DHS en pues si tenemos esta radiografía o esta medida de la pared lateral. Entonces, también nos dice que es importante conocer los patrones de las fracturas intertrocantéricas. Entonces, en el uno está, en la primera imagen, está una fractura oblicua inversa. En el segundo es una fractura transtrocantérica. En la tercera imagen es una fractura del segmento posteromedial. Y en la cuarta imagen es una fractura con extensión subtrocantérica, que es pues, muy importante conocer esto. Listo. Entonces, en el cuarto punto nos habla de que hay que ponerle atención o cuidado al arco anterior de la diáfisis femoral. ¿Por qué? Porque a medida que los adultos mayores o bueno, las personas en general van envejeciendo, la diáfisis del fémur se va agrandando y se va curvando o aumentando esa curvatura, lo que pues nos dice que tenemos que tener cuidado al momento de poner el implante. Entonces, estos implantes de fémur tienen un radio de 1,5 a 2 metros, y lo que nos dice esto es que hay que pues tener cuidado sobre todo en la inserción del clavo para que no vayamos a causar una fractura iatrogénica. Listo. En el quinto, entonces al usar un clavo de entrada trocantérica, hay que comenzar ligeramente medial al trocánter mayor, porque cuando pues hay tantos tejidos aquí, pues es una parte del cuerpo donde se interponen bastantes tejidos.
Entonces el artículo nos recomienda comenzar medial al trocánter mayor para poder tener, pues que no se vaya a perder la trayectoria cuando se pase el clavo. Listo, también es importante no rimar sin reducir la fractura, porque una vez pasemos el clavo, pues ya la fractura pues no se va a poder reducir. Entonces lo que nos decía el artículo es que primero pues tocaba realizar la reducción, ya sea pues con la mesa de fractura, con las pinzas como se ve en la imagen, con un clavo para hacer un joystick, ya sea haciendo también una incisión para abrir directamente el foco y poderlo reducir. Y pues después sí el paso del clavo. Bueno, también en el séptimo tip, pues tenemos que es importante pues tener cuidado con la trayectoria y la inserción y no impactar pues con el martillo. Si nosotros vemos que hay dificultad en la inserción del clavo, entonces no deberíamos impactar, sino que se debería tomar una proyección lateral para ver que no esté en contacto con la cortical anterior, porque si pues esto pasa y martillamos, podemos causar una fractura iatrogénica. Y acá también es importante decir que el canal pues se fresa es 1 milímetro más de lo que va a ser el diámetro del clavo. Listo, en el octavo punto, entonces tenemos que hay que evitar la angulación del varo, del fragmento proximal. Entonces aquí es para evaluar la posición en varo o algo durante la cirugía. Lo que tenemos que hacer es evaluar la relación entre la punta del trocánter mayor y el centro de la cabeza femoral. Entonces, en la imagen de la derecha tenemos del centro de la cabeza que está más distal. Entonces, acá la imagen de la derecha es más en varo y la imagen de la izquierda que está más distal es más en valgo. Listo. Entonces, en el noveno punto, tenemos que es importante que al realizar el enclavado se tiene que bloquear distalmente para que pues si la fractura si tiene una fuerza rotacional y axial inestable, para evitar el desplazamiento del clavo. Y acá en el 10 nos hablaba de evitar la distracción de la fractura al enclavar. Entonces esto lo que quiere decir es que, digamos, si tenemos la mesa de tracción, entonces hay que soltar la fuerza de la mesa de tracción para poder realizar la compresión y que no nos vaya a quedar un gap como se ve acá en la imagen de la izquierda, porque pues no se puede, o sea, no se debería realizar el enclavado cuando se está distrayendo la fractura. Pues nos puede causar pseudoartrosis o falla del implante si se llega a fijar en distracción. Y tenemos también unos criterios de reducción que son importantes. Están los criterios de Chang, que están los de Chang y los de Baumgartner. Los más confiables, según el artículo que revisé, son los de Chang. Entonces nos habla de tres ítems característicos. Está la alineación, el desplazamiento y la calidad de la reducción. Entonces, en la alineación tenemos que en la vista anterior, pues en la vista P, entonces si se ve normal o levemente el valgo, el ángulo cérvico diaficiario nos da un punto. Si en la vista lateral el ángulo da menos de 20 nos da otro punto. Si en el desplazamiento en la vista AP nos da neutro o positivo, entonces nos da un punto. Y si en la vista lateral tenemos contacto con la cortical anterior, nos da otro punto. Y bueno, acá lo importante es que si tenemos 4 puntos, pues se considera una calidad de la reducción excelente, de 2 a 3 aceptable, y si tiene solo uno, una reducción de la calidad pobre. Y acá en estos criterios de Baumgartner también tenemos lo de reducción, lo de alineación. Entonces tenemos en la vista anteroposterior, también tenemos un ángulo cervicodeoficiario normal o levemente en valgo.
una vista lateral con un ángulo de menos de 20 grados, un desplazamiento en la vista P menos de 4 milímetros de cualquier fragmento y en la vista lateral también menos de 4 milímetros. Y aquí este nos dice que si tenemos dos criterios, se considera buena; si tenemos un criterio, se considera aceptable; y si no tenemos ningún criterio de los que mencioné, se considera una reducción pobre. Bueno, otro punto a tener en cuenta en estas fracturas intertrocantéricas es las zonas de Cleveland, que estas zonas lo que nos dicen es dónde debe quedar la hoja helicoidal o el tornillo en caso de los implantes endomedulares. Entonces, lo que se recomienda, como en resumen de lo que encontré en la literatura, es que sea una posición centro-centro o centro inferior, porque lo que refieren, y en este artículo en el cual pues hicieron una revisión, que las partes superiores, o sea, las zonas que vemos en la imagen uno 2 y 3 que son las superiores, y las 6 y 9 que son las posteriores, esas van a tener un mal pronóstico y un riesgo de cutout. Y en este artículo en particular encontré que pues para ellos la zona que más encontraron de riesgo es la posterosuperior y recomiendan que pues lo mejor es centro-centro, centro inferior como mencioné anteriormente. Por último, pues mencionar este otro índice que es asociado al TAD, pero este índice lo modifican haciéndole una medición al cálcar. Entonces, como ya se explicó anteriormente, este índice va, bueno, en la vista lateral se calcula igual que el TAD, pero en la vista P se traza una línea perpendicular al cálcar en donde esa línea corte la cabeza. Vamos a medir desde la punta del implante a la línea y vamos a sumarla con la medida lateral. En este artículo nos dicen que pues la medida es similar al TAD, pues acá específicamente dicen que es 23,98, pero bueno, en términos generales son menos de 25 milímetros, idealmente menos de 20 milímetros lo que debería tener en el TAD o en el CAL-TAD. En varios artículos también comparan cómo, pues cuál de los dos es mejor. Nos dicen que el TAD termina teniendo como, es un poco mejor o más óptimo para hacer el cálculo de estos índices, pero pues el CalTeade ha venido como en uso y se ha ido describiendo y pues reportando en la literatura con mucha frecuencia. Entonces pues también es importante tenerlo en cuenta. Eso era lo que teníamos para el día de hoy. Muchas gracias. Listo, Fabián, muchas gracias.